esotéricas, religiosas e iniciáticas. En su artículo 2 de sus estatutos establece como metas institucionales unir en un todo a las personas, sea cual fuere su creencia, nacionalidad, sexo y condición, que luchen por la supremacía del espíritu y que estén de acuerdo en instaurar en el mundo la paz en el corazón de todos los hombres. A fin de realizar una fraternidad universal representada actualmente por más de 150 movimientos diversos, amalgamados bajo el nombre de Gran Fraternidad Universal. Antecedentes del Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Paz en 1981. 2 décadas más tarde, en 2001, la Asamblea General decidió por unanimidad designar este día Jornada de No Violencia y Alto al Fuego. En el 2009, la ONU promueve la campaña Actúa ahora por un mundo pacífico y nos señala: vivimos tiempos de turbulencia, agitación e incertidumbre, por lo que es fundamental que todos emprendamos acciones concretas para movilizarnos en favor de la paz. Todas las personas tenemos un papel que desempeñar, desde las fuerzas de mantenimiento de la paz en primera línea de conflicto, hasta los miembros de la comunidad y los estudiantes en las aulas de todo el mundo. Debemos alzar la voz contra la violencia, el odio, la discriminación y la desigualdad, practicar el respeto y abrazar la diversidad de nuestro mundo. Es en este afán conjunto de la ONU y de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, de trabajar por la paz del mundo, que en esta oportunidad presentamos este panel por el Día Internacional de la Paz. Este panel estará conformado por 3 ponencias que abordan diferentes puntos o aspectos sobre la paz. Una palabra bastante utilizada, pero poco comprendida. Después de las ponencias, se dará un espacio de 25 minutos para resolver cualquier inquietud o emitir algún comentario u opinión al respecto, la cual puede ser realizada por el chat o levantando la mano para poder hacer uso de la palabra. Nuestra primera ponente es la licenciada Juana Revilla, quien es abogada en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Administración y Gestión del Desarrollo Humano. Es miembro activo de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière. Licenciada Juana Revilla, sea usted bienvenida, tiene la palabra. Muy buenos días, buenas noches con todos. Primero agradecer su presencia y sobre todo al José José. Agradezco la presencia de todos ustedes en esta celebración conmemorando el Día Internacional de la Paz. Tenemos una noción de la cronología sobre la instauración del Día de la Paz Mundial. Hablando de esto, recordemos que en la Constitución de la UNESCO está precisa, dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. La charla va a ir enfocada en ese sentido, ¿no? Porque nos va a permitir también una mayor comprensión de lo que afirma el doctor Serge Raynaud de la Ferrière, que es el fundador de la Gran Fraternidad Universal, cuando dice: unamos nuestros esfuerzos por esta causa grandiosa hacia una idea común de tolerancia y de paz. La unión, la yoga, la identificación. Entonces, vamos a hablar sobre este aspecto de la paz en cuanto es una idea que está en la mente de los hombres. Vamos a enfocar la paz sobre el aspecto mental y Dando a esto de la idea de la paz, es necesario traer a colación lo expresado en la teoría científica de Giulio Tononi, que es un neurocientífico italiano,
quien expresa que la conciencia es una propiedad física del universo, así como la luz, como el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, pues, que la conciencia no es algo que parta de nosotros o que creamos nosotros, sino simplemente que es como dije, es pues una propiedad física, ¿no? Pero nuestro cuerpo, ¿qué hace de esa propiedad física del universo que se llama conciencia, ¿no? Toma una información integrada. Y, bueno, ya ahora la neurociencia lo estudia a través de los correlatos neuronales de la conciencia. Quiere decir que todo nuestro cuerpo toma de la conciencia ideas o apercibe este estado del universo y lo manifiesta y lo traduce, ya sea en actitudes mentales con nuestro cuerpo, ya sea en estado de salud, de enfermedad, etc. Entonces, este científico incluso logró establecer una fórmula, así como las fórmulas químicas que se llama FIT, ¿no? Para determinar el grado, vamos a decir así, de conciencia que tiene cada uno. Y uno mismo puede variar. Si uno, por ejemplo, duerme, puede bajar. Cuando uno estudia o cuando uno participa, puede crecer. Porque dice que es como el aire que respiramos. El aire es, vamos a decir, propiedad de todos y de nadie. Yo respiro, cuando exhalo y alguien inhala, el aire ya ha sido, vamos a decir así, saturado con participación de otras partículas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la teoría de la conciencia que actualmente está en los niveles científicos, ¿no? Y decíamos, pues, que el ser humano, ahora bien, ¿cómo es que nosotros percibimos esto? Para la doctora Esther del Río Serrano, que es una investigadora mexicana, que logró ser premiada con la medalla de la Mujer del Año en México por las investigaciones, y explica, dice que los seres humanos somos biocomputadoras cuánticas ponderables, pues el agua de nuestro cuerpo, dice, funciona como unidades de memoria a través de una red informática formada por magnetitas, ¿no? Que es un hierro magnético, y el agua cristal líquido que obra en nuestro interior, que también tiene propiedades ópticas y que es tan igual que el agua cristal líquido que hay en las computadoras y en los celulares. Entonces, de esa conciencia, nosotros a través de este proceso tomamos la información, porque la conciencia es pues la que genera así también la teoría de la información integrada. O sea, la información integrada, o sea, todas las posibilidades del universo están en la conciencia. Y nosotros tomamos de ello aquello que nuestro cuerpo humano, según esas magnetitas, puede asimilar, ¿no? A través, pues, de aquello que ahora se denomina el agua cristal líquido, ¿no? Que resulta ser nuestro comunicador celular, que permite recuperar la información interna y restablece la conexión físico-mental, manteniendo así un estado óptimo, ¿no? De bienestar integral. Es decir, realmente somos antenas y nos convertimos científicamente en seres totalmente luminosos. Volvamos al punto, ¿no? Hablemos de la paz como justamente como esa idea
como eso que está en la mente, en la conciencia del universo. ¿No? Ahora, ¿cómo? Ahora vamos a ver si esta paz, esta idea, es efectivamente es una idea de la matriz de la conciencia o es una creación humana. ¿Mm? Ah, por ejemplo, para el científico Warren Haberman, ¿no? Él indica pues que en coordinación o en correlato a lo que dice el señor Emoto Masuda, que habla sobre los cristales que forman el agua cuando es congelada y es visto en microscopio ultrasensible, ¿no? Y estos líquidos se cristalizan de modo diferente conforme a las vibraciones que reciben, ya sean humanas, ya sean de instrumentos musicales, etcétera, y modifican su composición. Bien. Entonces, ¿en qué consiste la paz sobre este estado del universo? La paz, aquí nos dice la, la UNESCO, que es el contrapuesto de lo que es la guerra. ¿No? Dice, son estados mentales. Entonces, por experiencia, las sociedades florecen cuando hay estados de paz. ¿No? Crecen, se desarrollan, hacen productivo aquello que cada cultura conoce y lo acrecenta, ¿no? Para el bienestar de la comunidad. En los estados de guerra, por el contrario, son estados caóticos, el orden se ha perdido y la sociedad declina y el ser pierde su libertad, incluso de ser, de expresarse. Entonces, ¿cómo es que la gran fraternidad universal va a apoyar a la formación de una cultura de paz? El fundador, el doctor C. Reynaud de la Ferrier, informa pues que estamos en los albores de una nueva humanidad, ¿no? Y tiene que haber trabajos concretos para la modificación de la psique humana hacia la expresión de la paz. Entonces, el ideario de la gran fraternidad universal es la reeducación humana. Para esta reeducación humana hay varios puntos. Voy a tratar someramente algunos, que es la vida en los arras. La vida en los arras es el ideario para modificar la conducta del individuo a la vivencia de un estado de paz. Entonces, el sublime maestre, que es el fundador de la institución, indica que primero, para ingresar a este lugar, que es el lugar donde vive un maestro con sus discípulos, un maestro espiritual, alguien que ya alcanzó este estado, ¿no? Deben forjarse a través de lo primero, que es una decisión, un acto voluntario, donde va a asumir disciplinas de vida, haciendo uso de esa facultad humana, también de conciencia, que es el libre albedrío, ¿no? O sea, y decide por voluntad propia someterse a disciplinas de orden trascendental, que comienzan por el cuerpo físico
tan simples como, por ejemplo, levantarse en la mañana con los primeros albores del sol para hacer gimnasia psicofísica, que va a armonizar las vibraciones del ser humano con las del cosmos y va a recibir esa energía que promete el nuevo día para justamente tener un estado mayor de paz y de serenidad frente a las circunstancias que le toque vivir. Eso nos dice el fundador de la institución cuando habla pues de, de esta disciplina al momento del comienzo del día. Luego de ellos, o al momento, se hace la planificación del agua, que es justamente también la proyección mental de hacia el agua que está contenido en un vaso sostenido en la mano izquierda y frente a los rayos solares en el inicio del día, justamente para lograr esta armonía entre el cuerpo físico, las vibraciones cósmicas, el entorno, ¿no?, para generar ese estado de paz, ¿no? Estar imbuido en lo que se hace, con conciencia de que somos seres cósmicos, ¿no? Bien, entonces son trabajos, digamos, de voluntad que se va desarrollando el ser humano en aras a lograr una vibración de paz en sí mismo. Luego nos dice el fundador, hay que pasar a un trabajo más mental, pero al mismo tiempo de mayor devoción. Es decir, ¿no?, hay que alcanzar, hay que realizar una oración grupal justamente por la paz del mundo y ser consciente que todos somos parte de esa conciencia, de ese ser creador, de Dios, que nos permite, pues, ¿no?, tener la capacidad de fraternizar entre todos los seres humanos, ¿no? Y es más, hasta la oración universal, que es la oración que es la que pronunciamos todos, es justamente por la paz, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? Se pide la paz, que haya abundancia en cosechas, ¿no?, para que haya abundancia en cosechas y en luz, ¿no?, para que reine la felicidad y la paz en el corazón de todos los seres. Se pide la paz. Es decir, es un constante adiestramiento de nuestro cuerpo para moldearnos hacia la percepción de lo que es el sentido de la paz y emitir las vibraciones de paz y ser pasibles de poder recepcionar la paz que está en la matrix del universo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Estas primeras ocupaciones, dice, tienden a hacer funcionar el mecanismo de la inteligencia y de la vida interior. Luego pasamos a tomar los alimentos del desayuno y a los trabajos de mantenimiento, del orden material, administrativo, del sostenimiento de la colonia, dice. Pero esto es por un par de horas. Luego ya cerca del mediodía hay que volver a bañarse para limpiarse, purificarse más que de la cuestión del, vamos a decir, física, es para justamente entrar, descargarse magnéticamente y entrar nuevamente a buscar un estado de paz y serenidad a través de la realización de asanas, que son posturas corporales. Actualmente, por ejemplo, la doctora Nazaret Castellano, que es una médico conocida y científica reconocida mundialmente, ella dice que ya ellos en su laboratorio estudian cómo es que cada postura va a informar al cerebro, ¿no?, y a su vez va a responder. O sea, ya no solo es qué es lo que yo como, qué es lo que yo hablo, sino incluso las posturas. Este es el modo de hacer una oración silenciosa para ponernos en contacto con todos los efluvios cósmicos que están generándose a esa hora y
Y si es mejor hacerlo en conjunto, pues para tener mayor resultado y mayor fuerza en la conexión, ¿no? Entonces, ese es un trabajo sobre sí mismo para, como se dijo, poder impregnarnos de esas vibraciones de armonía y de paz. ¿Mm? Bien, pero es todo el día, o sea, no es que ya salí y me olvidé, porque si voy a hacer a tomar los alimentos de mediodía, el almuerzo, también es una disciplina que uno debe hacer un esfuerzo, ¿no?, por mantener un silencio. Recordemos que en las escuelas iniciáticas había la disciplina del silencio absoluto, no por un ratito, ¿no? Y era por años, ¿no? En la escuela socrática, etcétera. ¿Por qué? Porque ayudan a percibir, a ser más sensibles, ¿no?, a estar más a la expectativa de aquello que uno puede percibir, ¿no? Pero sobre todo a ser más dócil a ellas y ampliar ese sentimiento, esa comprensión de lo que es la paz. Luego, ya en las horas de la tarde, se va a ir a hacer la meditación, ¿no?, que ya es además lograr estados de poner nuestro cerebro, todo nuestro ser, todos los órganos, con la ayuda de las respiraciones, a vibrar, a tratar de captar esas ondas, que son ondas de paz y de armonía, para poder en algún momento dado comunicarse con esa conciencia universal. El Sublime Maestre nos dice, estamos en una nueva era y asistimos a los albores de la completa transformación del mundo, principiando por nosotros mismos, a fin de obtener una nueva humanidad en donde la armonía y la paz reine por completo, para alcanzar el objetivo de nuestra existencia sobre la Tierra y el de la Tierra misma. Bien, hay un punto central que mencioné de pasadita al inicio, que es que en el Ashram es el campamento donde hay un maestro espiritual rodeado de discípulos que van a hacer estas disciplinas. El punto central es el maestro espiritual, porque él ya alcanzó ese estado de paz, ya alcanzó, porque también en un momento dado fue discípulo. Entonces, él ayuda con sus ondas vibratorias a mantener ese equilibrio dentro de esa estancia para que los alumnos, los discípulos puedan avanzar a obtener esa identificación con él y en la gran fraternidad universal, que es justamente toda la secuela hecha para que el ser humano llegue a vibrar en paz. Son los maestros de sabiduría que ya pueden acceder a la Chambala, que es la casa de la paz, que es el núcleo planetario donde la paz se genera para resguardar al planeta de las vibraciones contrarias o desarmónicas que puedan generar estados caóticos. Recordemos que el fundador de la institución en un momento dado dijo que él quería quedarse a orar en las cuevas del Chantán de Tíbet para la paz del mundo. No se le permitió por su formación intelectual, que era más beneficioso, además de su capacidad espiritual, el que él, a través de esa formación, diera las lecciones que permita, a través de sus enseñanzas, cómo es que es posible y cómo es que la ciencia nos puede ayudar a alcanzar esos estados de paz y cómo es que es necesario llegar a formar, ¿no?, en un momento dado, formar discípulos que poco a poco vayan siendo
digamos, accesitarios a esa morada de la paz, que por cierto tampoco es una creación, ¿no? Está a través de toda la historia de la humanidad, por ejemplo, ¿no? En el medievo, en la cultura occidental, que las que somos más accesibles, está la leyenda del preste Juan y del centro del mundo. Entonces, ¿qué es una tierra de la paz? ¿Qué es una isla verde que se llega solamente, ¿no? Ni por tierra ni por mar, porque se llega por estados de conciencia. Y solamente se llega cuando un discípulo llega acompañando a su maestro. En la gran fraternidad universal hemos tenido la bendición de tener maestros, el sublime maestre y el divino maestro Mejías, que dirigieron la Chambala en su momento. Hay 3 arats en este momento que están con este visto bueno del maestro para llegar a acceder a esos niveles. Bien, pero a todos nosotros lo que nos corresponde es hacer el esfuerzo disciplinario para acceder a estados superiores de conciencia en la cual la paz es justamente el núcleo que forma, digamos, la razón de ser de nuestro planeta para contribuir a la armonía cósmica. Entonces, es así, cuando cada integrante hace sus disciplinas, se sintoniza y puede lograr acceder a esos estados que contribuye a la paz mundial. Una bomba atómica genera, y sabemos por experiencia que puede destruir muchísimo, pero un solo discípulo que accede a un estado de paz puede generar en sentido contrario muchas bendiciones al planeta. Entonces, cuando luchamos, decimos que luchamos por la paz mundial o queremos hacer activismo por la paz, no necesariamente y no indispensablemente tiene que ser algo por fuera de nosotros. El cultivo de nuestro potencial interno, ¿no? También logra llegar a generar estados de paz individuales y a nivel del planeta. Esa agradezco a todos ustedes la atención prestada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Juana Revilla, por su brillante exposición. Ahora, continuando con el evento, nuestro siguiente ponente es el licenciado Luis Montesa, quien es profesor de biología en la Escuela Nacional Superior de, en la Escuela Superior de Varones Almirante Miguel Grau de Piura. Miembro activo de la Gran Fraternidad Universal, fundación del doctor Serge Reynaud de la Ferrière, desde enero de 1968. Fue comisionado en gira de la institución por muchos años y es profesor de yoga y cultura psicofísica. Participa del Kumbh Mela en América desde 1974. Asimismo, participó en el peregrinaje por el centenario del fundador en el año 2016. Desde el ARRAN número 21 hasta Niza, Francia, desempeñando diversos cargos administrativos en la Gran Fraternidad Universal. Licenciado Luis Montesa, bienvenido, tiene usted la palabra. Buenas noches, todo cariño para la hermandad de la Gran Fraternidad Universal, para la fraternidad y también para todos los amigos y colaboradores de la Gran Fraternidad Universal. Un servidor, en nombre de la fraternidad, agradezco
al Consejo Subalterno de Trujillo Piura por la invitación a participar de este panel con la licenciada Juana Revilla, con el licenciado Francisco Vegas. Se nos ha dicho, o hemos estudiado, o hemos visto, que es más importante el dominio de los hechos que el dominio de las leyes. O sea que ustedes pueden decir al respecto. ¿Cuál es más importante, el dominio de los hechos o el dominio de las leyes? Estamos celebrando, aunándonos a la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Paz. La paz, me pregunto, ¿es una virtud? ¿Es un valor? ¿Es una habilidad? ¿Un saber? ¿Un don? ¿Es un arte? ¿Es una ocupación? ¿Será una ilusión? ¿Una psicosis? ¿Es algo efímero? ¿Es una teoría? ¿Es un artículo de lujo? ¿Es un lujo? ¿Es una vibración? ¿Es una responsabilidad? ¿Es un estado de conciencia? ¿Es un servicio? ¿Es una necesidad? La paz es un derecho, es un deber, es un ideal, es algo colectivo o es algo individual. ¿Por qué celebramos el Día Internacional de la Paz los miembros de la Gran Fraternidad Universal? ¿O por qué la Gran Fraternidad Universal se aúna a la celebración de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, a celebrar la paz? Porque dentro de sus estatutos universales, que son 22 artículos, se cita que las metas de esta institución se resumen como sigue: unir en un todo a las personas, sea cual fuere su creencia, nacionalidad, sexo y condición, que luchen por la supremacía del espíritu y que estén de acuerdo en instaurar en el mundo la paz en el corazón de todos los hombres, a fin de realizar una fraternidad universal. Termino lo que dice el artículo número 2 de los Estatutos Universales. A fin de realizar una fraternidad universal representada actualmente por más de 150 movimientos diversos, amalgamados bajo el nombre de Gran Fraternidad Universal. Entonces, por eso la Gran Fraternidad Universal se preocupa de celebrar este día y contestar todas estas preguntas que nos hicimos al principio, porque si no estamos en paz, o sea, individualmente, o sea, cada uno de nosotros, entonces, ¿cómo podemos hablar de paz?
¿verdad? Necesitamos entonces, siquiera tener un poquito, un algo de paz, que es interna y externa. Entonces nos preguntamos, ¿la paz es algo corporal? ¿Es físico? ¿Es atributo del alma? ¿Es relativa al espíritu? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, la Gran Fraternidad Universal, a través de las 100 obras que ha escrito su fundador, doctor Serge Reynó de la Ferrier, nos capacita, nos informa teóricamente, porque son escritos y selecciones de los mejores escritos que haya encontrado el doctor de la Ferrier en su época y de épocas anteriores, antiguas, para presentar los fundamentos tanto de la paz, que es un principio, como de la tolerancia y de la verdad. Si nos imaginamos un triángulo, en la cima podemos colocar la paz, pero como las bases podemos colocar la tolerancia y la verdad. Existe por la ONU, así como el Día Internacional de la Paz, existe el Día Internacional de la Tolerancia. Pero resulta que no se ha establecido, por la ONU en este caso, el Día Mundial de la Verdad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, es muy importante que pensemos en ello y que si queremos que exista la paz, debemos establecer también el principio de tolerancia, pero no una tolerancia de que si tú me estás molestando, entonces tengo que dejarte que me molestes, no, esa tontería. Entonces, es un principio de tolerancia entre los principios, o sea, los orígenes, no en tiempo, sino conceptuales, en el ideario de cada organización, sea cultural, sea artística, sea filosófica, científica, espiritual. Entonces, establecer la tolerancia entre los principios, cada religión, cada civilización, cada cultura antigua y moderna, tiene sus principios. Pero entonces tenemos que buscar el nexo entre una y otra cultura, antigua y moderna, y contemporánea. Tenemos que buscar la relación que exista entre una y otra para poder compartir, en donde no se pueda dar preeminencia a una o a otra, sino que cada uno tiene su manera de elevar su alma hacia el origen. Cada persona tiene la capacidad y la manera individual de elevar alabanzas, agradecimientos, loas
al Creador. Así que necesitamos trabajar en el campo de la tolerancia, de los principios, para poder establecer un acercamiento hacia la paz individual, la paz del mundo. También necesitamos establecer la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? Por eso preguntaba si la paz es una ilusión. Necesitamos, pues, establecer la verdad en el corazón, así como instaurar la paz en el corazón de cada ser humano, establecer la verdad en el corazón de cada ser humano. Para ello necesitamos un trabajo de persona a persona, no es masivo, no es multitudinario, no es netamente emocional. Sí, en el campo de lo que se dice que buscamos la maestría de las emociones, la maestría de las emociones. Y para ello, pues es necesario comenzar por lo que nos da la vida y por lo que nos quita la vida. O sea, cuando se va la vida, es el último aliento. Expiró su último aliento. Ok. Pero cuando nace uno, quien lo atiende se preocupa de que el neonato respire y que si no respira, por diferentes métodos, tratan de hacerlo respirar. O sea, que sienta algo y que dé su primera inhalación. A partir de ahí, pues nació la persona, pero nació viva. Y la respiración nos va a llevar a través de lo que dure en nuestra vida a eh, diferentes niveles de percepción. Por eso dice, respirar es vivir. Yo respiro mejor, vivo mejor. Entonces, pues, en la Gran Fraternidad Universal, en cuanto a lo que enseña y divulga, está la yoga como la ciencia vital, y dentro de la yoga, en cualquiera de sus líneas, está la práctica del pranayama. Hay 25 modificaciones de la respiración, 25 pranayamas, o sea, estilos de respiración. Y tienen que ser enseñados por alguien confirmado en su actividad. Para enseñar pranayama, tiene que la persona dominar las posturas de yoga, las asanas o posturas cómodas del cuerpo. Y para hacer la práctica de las asanas o posturas cómodas del cuerpo, tiene que haber practicado yama y niyama. Yama son las reglas básicas, las abstinencias básicas o disciplinas básicas por las cuales el ser humano puede vivir. Porque cuando nacemos no dependemos
de nosotros. Si alguien no nos cuida, si alguien no nos limpia, si alguien no nos da de comer, si alguien no nos abriga, etcétera, entonces pues no se asegura la vida. Dependemos de alguien que nos, se llama que nos cría, nos cuida. Así que la Gran Fraternidad Universal, para enseñar la yoga, se toma su tiempo y realmente, si el estudiante es sincero, encontrará un guía adecuado. O sea, que practique lo que está enseñando. En el caso de la paz, tiene sus fundamentos también filosóficos, porque la filosofía estudia al hombre tal cual es, cómo piensa, cómo reacciona, cómo vive en su entorno, pero no lo es todo. Entonces está el plano psicofísico, que estamos hablando ya de los ejercicios, de la respiración, del pranayama, de las posturas de yoga, de las disciplinas básicas psicofísicas, pero también de las reglas de vida, o sea, las reglas y normas de conducta. Por ejemplo, una de ellas es sentirse siempre contento, a pesar de todo. Imagínense, si hay algo que no le gusta a uno, ¿cómo va a estar contento? ¿Verdad? Pero a pesar de todo, dice, tienes que estar contento. Aprende a eso. Aprende a agradecer en lo bueno y en lo malo. En lo que te gusta y en lo que no te gusta. Ser agradecido. Y así sucesivamente. Entonces, pues, el símbolo que se ha utilizado siempre, pues, entre otras cosas, para simbolizar la paz, es una paloma, ¿no? Y nos recordamos, pues, de un venerable maestro que hacía sus pinturas y en eso puso una figura de una paloma, ¿no? Un símbolo para determinar y recordarnos que podemos volar, inspirarnos y desarrollar pues ese estado de paz. No es un estado que se adquiere porque véndame $1 de paz. No, ni por 100,000 o por 100,000 millones. Así no es la paz. No se compra, no se compra, no se vende. Hay que adquirirla, hay que buscarla, hay que recrearla, ¿verdad? Y el hecho de que tengamos maestros, o sea, en la Gran Fraternidad Universal hay una parte, dice en el artículo 6º, dividirá su enseñanza en 2 aspectos. Entonces, una administrativa y la otra vivencial, de formación. Es el artículo 6º. Y cuando dice que nos va a enseñar a vivir, pues lo tomamos como el arte de vivir. Entonces las posturas son una aplicación, o sea, las asanas, las posiciones cómodas del cuerpo, aunque al verlas a uno le parezcan que no están tan cómodas, pero pues para eso se tiene que desarrollar un nivel de
de resistencia, un nivel de flexibilidad, un nivel de elasticidad, y todo eso va informando a la conciencia para que también la postura que está adoptando externa sea lo más perfecta posible, se acerque pues a la perfección, y entonces esa posición va a influir, esa perfección de la posición va a influir en la mente de cada uno, para que se logre pues esa armonía, que si la mente está estable, entonces el físico está estable, la mente está estable, la psiquis está estable, y podamos dar una real transmisión. O sea que si hemos sido testigos, si somos testigos de la existencia de seres que se han dedicado a estas prácticas y se han visto sus resultados, entonces somos testigos de que es real, de que es algo factible, de que no es un engaño o un negocio, etcétera. Entonces, pues, buscamos esa paz interior para poder dar un poquito de paz al mundo, empezando por, pues, quienes nos rodean, y así sucesivamente. Esa es la idea. Hay muchas organizaciones que nos hablan de la paz del mundo, y aparte de la ONU está la UNESCO, está la Cruz Roja Internacional, está la Unión Africana, está la OEA, Organización de los Estados Americanos, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Europa, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, está el Concilio Mundial de Iglesias, la Organización del Premio Nobel de la Paz, y así sucesivamente. Hay muchas organizaciones en el mundo que velan porque se establezca la paz y se eviten pues daños, perjuicios y daños individuales, porque si uno no tiene paz pues se hace daño a sí mismo. Ahora, en el caso específico de la Gran Fraternidad Universal, cuyos miembros, la mayoría por elección propia, por selección propia, son vegetarianos, somos vegetarianos. Una cólera, o sea, una emoción de cólera, es como un envenenarse. Y es una cólera es perjudicial, más para un vegetariano que para un no vegetariano. ¿Por qué? Porque el vegetariano está, se puede decir, sin saturarse. Está libre de la mayoría de tóxicos. Pero el que come carne, pues está saturado. Y como dicen, una raya más no le hace al tigre.
Entonces puede tener la cólera, pero ahí lo asimila, ¿no? Porque está acostumbrado a eso, hasta que se canse el organismo. Pero un vegetariano que tiene cólera, pues se está autoenvenenando. Y así sucesivamente. Entonces, podemos trabajar, podemos conseguir mediante nuestras prácticas, nuestros estudios, la búsqueda de un equilibrio, un momento para cada cosa, un lugar para cada cosa. Y ahí nos vamos poco a poco moldeando, ¿no? O sea, el maestro nos va moldeando. Si nos ponemos a la orden de un maestro, ¿no? O sea, un maestro espiritual, lo cual tratamos de decir que los maestros existen, que damos testimonio de ello, pero el testimonio no es solamente hablando como ahora lo estoy haciendo, sino con el comportamiento, ¿no? Con el niyama, que es la segunda de las grandes disciplinas de la yoga, de la hatha yoga. Yama es primero, las abstinencias. Y el niyama son las reglas de conducta. Entonces, podemos dar testimonio y podemos hacer las prácticas posiblemente después de estas dos prácticas iniciales, yama niyama, de las posturas de yoga o asanas o posturas cómodas del cuerpo. Si se ha pasado por algún coso, por un momento de una alimentación que pues sí come de todo, está bien, ¿no? Pero hacer las posturas de yoga significa que ya se cuida su estado alimenticio y su estado alimenticio va a repercutir en su estado emocional, en su estado mental, lo que va a evitar ser tóxico. Y ya está comprobado eso, ¿no? Pues en este día, en esta celebración del Día Internacional de la Paz, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, que es el día de mañana, 21, el Consejo Subalterno de la Gran Fraternidad Universal, Trujillo Piura, está organizando este panel y estas reflexiones para poder ser, pues, si quiere ayudar en algo a uno mismo y ayudarse a los demás para que exista la paz. Y si dice el doctor Laferrer, si existe una psicosis de guerra, una psicosis de violencia, una psicosis de inseguridad, ¿por qué no hacer una psicosis de paz? Que todo está en la mente. Y podemos entonces bien hacer una psicosis de paz, establecer. ¿Verdad? Bueno, un saludo a nombre de los moradores del ARRA número 6 de Calca, en Siacancha, Calca, Cusco. Y también un saludo a todos los participantes de este panel que han tenido a bien escuchar un poco y poder participar. Vamos a dar por terminada nuestra pequeña participación
para que siga en el uso de la palabra nuestro querido amigo, hermano de la Gran Fraternidad Universal, compadre espiritual, profesor Francisco Vegas, desde Piura. Por el momento estaré listo para sus preguntas desde la ciudad de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Montesa. Una excelente exposición con con muchas reflexiones para cada uno de nosotros. Así llegamos a nuestra última ponencia de esta noche. Nuestro último expositor es el licenciado Francisco Vegas, quien es licenciado en educación, cuenta además con estudios de música por la Escuela Superior de Música José María Vallerriestra de Piura. Miembro de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Serge Raynaud de la Ferrier, es profesor de yoga y escritor del libro 20 en Salud, Homenaje a la Tierra. Licenciado Francisco Vegas, bienvenido, tiene usted la palabra. Mis saludos a ustedes, mi agradecimiento también a la organización y saludos generales a toda la audiencia y a la hermandad de los diferentes puntos, tanto del país como del mundo entero, en este día de vísperas al Día Internacional de la Paz establecido por la ONU. Bueno, para comenzar esta exposición voy a hacer una referencia ligera a una invitación de meditación permanente que nos hiciera el maestro Alfonso Gil Colmenares con una pequeña oración. Y esta oración, voy a tomar el inicio de la oración para luego entrar al tema relacionado con la paz, visto desde el ángulo personal e interpersonal y factores que favorecen la praxis de paz y los factores que nos podrían generar bloqueos o interferencias, o dicho de otra manera, desfavorecen el desarrollo de esa búsqueda de paz. Entonces, el reverendo maestro Alfonso Gil comienza su oración por la paz personal, interpersonal, de esta manera: un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz. Entonces esto debe hacernos pensar que la paz es una actitud constante, mejor dicho, el propósito de alcanzar la paz con actitud constante, con propósito permanente, y entonces, sumado a todo esto, el conocimiento de los porqués necesitamos la paz, podríamos llegar gradualmente, por supuesto, a una praxis, a una pequeña paz, a una paz de repente mediana y a una paz más grande, tanto a nivel personal como a nivel interpersonal. Y eso podría llevarnos a una paz, como se dice, el establecimiento de la paz en cada ser para que luego se proyecte a la comunidad. Entonces, luego de esta idea, pasemos a los factores que favorecen la praxis o el propósito del logro de la paz. Tendríamos factores personales y factores interpersonales. Por supuesto que no
no sería posible abordar muchos, y he tomado algunos para tener la idea al respecto de la cultura de paz, porque la cultura de paz es uno de los propósitos de la Gran Fraternidad Universal. Entonces, dentro de esta cultura de paz, en los factores personales tenemos interés por alcanzar un poco de paz y, si es posible, cada vez más, cada día un poco más. Entonces, si no hay interés, se puede decir que no se puede tener ningún logro. Cada uno, en primer lugar, luego de entender que necesita un poco de paz, tiene que interesarse por ir cultivando, ir logrando poco a poco. También el propósito tiene que ser permanente. No puede decirse, no, ahorita ya me cansé de eso y parece ser difícil y no lo voy a poder lograr, entonces ya lo dejo. Si se propuso empezar con la cultura de paz, conviene. Y claro, en cada momento, por cada situación difícil que se viva frente a la cultura de paz, tiene que hacerse una pequeña autoevaluación, una pequeña evaluación de en qué nivel se encontró de posibilidades de irritabilidad o de desequilibrio, y en la próxima ocasión, ante una situación similar, pues confrontar ese estado anterior con el que se va logrando. Y entonces se puede decir que se va cumpliendo con ese interés, con ese propósito, y como ese propósito ya resulta constante, nos va dando un poco de tranquilidad, que sería otro factor personal que nos va dando muestras de que algo se va logrando en ese propósito. También podríamos considerar la serenidad como otra característica, otro factor que nos va acercando en algo, en un poco más, a esa cultura de paz. Claro, y ser tranquilo no quiere decir estar inamovible o estar inactivo cada vez, o estar siempre en esa condición. Estar activo, pero estar en alerta, estar, como decía el pensamiento del maestro Gil, un pensamiento de paz cada día. Y ese cada día tendría que hacernos pensar que es cada segundo de cada minuto, y así en todo el día. Entonces, si ya tenemos un buen poco de equilibrio, por supuesto que esto es un asunto gradual que se puede ir logrando, que estos pasos o estas características siempre tienen que estar en relación con una autoevaluación, con relación a lo que se tendría que considerar un aspecto que habla la psicología relacionado con la persona, el autocontrol. O sea que dentro de los factores principales a nivel personal, si no existe esta autoevaluación y el autocontrol, podemos tener momentos de riesgo y perder un poco de la calma que ya se logró, un poco del equilibrio que ya se logró. Entonces, por el propósito de la búsqueda de paz en uno mismo exige
este proceso gradual y cada vez tiene que ir dándonos la seguridad de que vamos avanzando un poquito. Es como si lo comparamos a nivel de educación. El niño está en primer grado, aprende las letras, aprende los números, escritura y lectura de cantidades hasta tal nivel. Luego, en segundo grado, a otro nivel, y así de ese modo, de manera similar, de manera análoga, se puede ir logrando un poquito más de paz cada día. Y ¿es posible? Claro que es posible. Lo hemos visto en los maestros, lo vemos en la práctica diaria y como ya lo refería el hermano Luis en su ponencia, tenemos que ser altamente cuidadosos quienes estamos en esta corriente, porque siendo vegetarianos, que un descuido nos lleve a tener un buen poco de cólera o que por alguna cosa caigamos en el riesgo de alguna otra cosa, como decir, de comer un poco más o comer lo que no conviene. Entonces, eso nos causaría un gran perjuicio y de ese perjuicio, ¿quiénes serían los que sufren? Los propios interesados. Y claro, este interesado o el propio interesado que resultaría la primera persona gramatical, pues no practica eso solo para su propio bien, sino que sirve de testimonio, sirve de guía, sirve de orientación, y ese es el propósito de la Gran Fraternidad Universal cuando se refiere, en parte, por supuesto, ¿no?, a la reeducación de la humanidad. Por ejemplo, en el caso personal, hasta determinada edad yo tenía una alimentación omnívora. En la actualidad llevo ya muchos años, puedo decir muchos años porque ya son bastantitos, de praxis vegetariana. Entonces, ahora permanecer un buen rato en un ambiente donde están preparando alimentos cárnicos ya resulta, aparte de que en el primer momento resulta un fastidio ya para la percepción olfativa, si se prosigue o si se permanece en ese lugar, que podría ser por alguna exigencia, ¿no?, circunstancial, pero si es porque circunstancialmente tuvo que estar ahí en ese momento, mejor es salir en fuga, como se diría criollamente, ¿no? Salir en fuga, salir pronto. Y entonces ya tendríamos ahí algunas actitudes personales para tratar de ir avanzando. Y claro, el vegetarianismo nos ayuda un buen poco a la praxis o al avance voluntario, porque es un asunto voluntario, tiene que haber voluntad. El propósito, como ya lo decía, interés, tiene que cogérsele un poco de gusto y con la orientación que se encuentra se puede ir avanzando. Entonces, pasemos a los factores interpersonales. En esa interpersonalidad debe
por supuesto partiendo desde la propia persona, debe haber una actitud de respeto constante. Respetar al prójimo, respetar al animalito, que no es a veces muy fácil, porque viene un perro a atacar y uno en actitud de defensa, pues tiene que, cuando menos, asumir algo apropiado para defenderse, porque si ese perro es altamente bravo, le pone en riesgo a uno. Y esa actitud de respeto también pues tiene, en este caso, tiene sus recursos para poder cultivar. En este caso, puede ser que sencillamente si no tengo un recurso más, me inclino al suelo, me siento un poco al suelo, como si voy a coger una piedra y levanto la mano, como si se la voy a lanzar y entonces el animal se detiene. Porque él instintivamente percibe todas las cosas que le pueden poner en riesgo, pero nosotros inteligentemente percibimos, o mejor dicho, analizamos, evaluamos, y por eso es que tenemos dentro de la institución como uno de los objetivos, tanto personales, llegar a esta cultura de paz para que en lo posible, en la medida en que vayamos lográndola, podamos proyectarla con el respeto que discretamente debe darse o cuidarse. Entonces, que ese respeto nos lleve a la tendencia a la armonía y concordia. Esa tendencia de armonía y concordia vivimos, por ejemplo, los vegetarianos de la Gran Fraternidad Universal, que no estamos en un ashram, vivimos en un entorno común y corriente, en donde la mayoría de gente es omnívora, pero no por eso debemos sentirnos ni tristes ni alegres, sino sencillamente conocemos conscientemente la realidad que nos toca vivir y entonces, decía el ponente anterior, debemos estar contentos. Contentos porque se van teniendo logros al respecto y dentro de esos logros, pues, el propósito de la concordia y de la armonía depende tanto de la propia persona o de la persona primera a nivel gramatical para que esa convivencia con la segunda persona o con la tercera, pues sea de la mejor manera sin causarse daño. Entonces, otro factor que podríamos considerar para ilustrar el asunto sería la libertad y la responsabilidad. En el caso personal, ya hablando del yo, no por egoísmo, no por sobresalir, sino que sencillamente por una referencia conscientemente vivida. Entonces, ese respeto y esa responsabilidad nos tiene que conducir a la posibilidad de que puedo estar sentado en la mesa familiar, pero si dentro de ellos hay alguno que no se inclina por la tendencia alimentaria que yo tengo, debo de respetarle su decisión, porque entiendo que no entiende, disculpen el uso del mismo término, porque entiendo que no entiende las bondades de ser vegetariano y los riesgos o perjuicios de ser, en este caso, carnívoro. Y ese
esa libertad y esa responsabilidad me está haciendo partícipe de la praxis del respeto interpersonal. Y entonces la vida tiene que llevarse de ese modo, aún en las contrariedades, con un poco de tendencia de armonía, porque hay comprensión al respecto. Y otro factor que podríamos considerar es la empatía. Bueno, si en algún momento, volviendo al mismo caso del ejemplo anterior, si en un momento dice, oye, pero tanto tiempo he visto que a ti no te pasa mayormente nada, o casi un resfrío lo superas, o un catarro lo superas de manera fácil, y yo siempre tengo que ir al médico, y esto y la verdad. Y no, y me cuesta bastante, porque hasta en ese sentido, los que miramos esta corriente del vegetarianismo, que es una parte del naturismo, los que estamos dentro de esta corriente del vegetarianismo, dentro del seno de la gran fraternidad universal, estamos encaminados de manera consciente o un poco consciente hacia lo que se llama el naturismo. Y el naturismo nos orienta, nos invita a que todo para la ingestión a nuestro cuerpo debería de ser de origen natural, como la naturaleza nos lo ofrece. Y, por ejemplo, en ese sentido, un fármaco ya no es una sustancia que la naturaleza nos lo ofrece. Por más que tenga los componentes que se pueden encontrar en la naturaleza, pero si son artificiales, no lo son de la manera, llamémosle, divina, con las vibraciones que la naturaleza nos lo ofrece. Por decir el caso de la vitamina C. La vitamina C, Redoxón, creo que es el comprimido muy generalizado que contiene vitamina C sintética, no es lo mismo que la vitamina C que podamos encontrar en el limón o en la naranja o en la piña o en otros de ese tipo. Entonces, las bondades de una son grandes frente a las posibilidades de lo industrializado o sintetizado. Muy bien, otro de los factores que podríamos considerar a nivel interpersonal, entonces sería la discreción y prudencia. Entonces, discretamente le comentamos al prójimo las posibilidades y bondades de la alimentación vegetariana, de la yoga incluso, de el no fumar, de el no licor, porque también en la Gran Fraternidad Universal, por conocimiento científico o conocimiento fundamentado, si queremos llamarle así mejor, sabemos que la ingesta de licor afecta grandemente al sistema nervioso y está comprobado científicamente que la ingesta de un vasito de cerveza a nivel de neuronas nos puede destruir un promedio de 60 neuronas. Y si no lo sabemos, entiendo que la mayoría de gente que toma, por supuesto que yo he tomado algún poco en los años en que no conocí estas cosas, pero la gente que no ha llegado a saberlo, se toma uno, se toma 10 y se toma cajas de cerveza. Y entonces es como si
alguien dijera, bueno, es que no lo sé. Y se me ocurre acordarme de esa expresión que dice, ¿quién a sabiendas peca? A sabiendas se condena. ¿Quién sin saberlo peca? Sin saberlo se condena. Y bueno, como el Cristo es bastante justo, dice, al que lo sabe, mucho castigo merece. En otras palabras, por supuesto. Y el que no lo sabía, merece poco. Entonces, dentro de esos factores personales e interpersonales, considerados como eslabones para poder abordar el asunto de la cultura de paz, pasemos a los factores que desfavorecen o que perjudican la cultura de paz, porque rompen la posibilidad de paz, porque no ayudan en nada, o porque consciente o inconscientemente se hacen y sin medir las consecuencias. Entonces, dentro de esos factores adversos a la cultura de paz, en su propósito o cuando ya se logró, por supuesto que cuando ya se logró, pudiera decirse que es extremo el caso que voy a referir, pero el Cristo viene a enseñarnos esa cultura de paz por medio del amor, por medio de la comprensión, por medio de la tolerancia, pero parece ser que hasta ahora no se entiende. Por supuesto que yo no lo entiendo todo, ¿ah? Entiendo una parte. Miren que el Cristo, o miremos que el Cristo, en toda su vida, en el propósito de enseñar esa cultura de paz y esa cultura de amor, en su momento final lo apresan, lo castigan terriblemente y no dice ni siquiera por qué me pegas. Cualquier otro diría, desgraciado, yo no te he hecho daño. ¿Por qué me haces esto? Pero él todo lo tolera, todo lo soporta, todo lo supera, porque ha llegado a un estado de paz al nivel que llegan estas personas en donde ya nada les afecta. Entonces, formidable, por supuesto, parece ser inalcanzable, pero no es solo eso, porque Cristo, y hay otro, creo que San Sebastián también recibió tremendos maltratos, pero se entiende que él había llegado a ese estado de paz. Y claro, a nuestro nivel todavía estamos en un propósito, y por eso es que decimos, bueno, si hay una condición que nos favorece, debo de retirarme, porque no estoy al nivel de soportar o al nivel de superar esas condiciones. Y por ejemplo, otras cosas, y a veces he escuchado decir, por citar otro ejemplo, ¿no? Se dice que acá en Perú, Martín de Porras y Santa Rosa de Lima, por supuesto que ellos vivieron en la era de lo que se llama el martirio. Y para comprobar, ahora yo entiendo, no me lo ha dicho nadie, entiendo esto, que ellos para comprobar la posibilidad de superar el dolor, agarraban una correa o un objeto para pegarse, autoflagelarse,
¡tac! Y si les dolía, ya ellos se estaban autoevaluando de que todavía les duele. Entonces les falta mucho más autodominio. Entonces, pero, ¿qué ha hecho el mundo que desconoce el asunto del autodominio? Ha dicho que eran masoquistas. Da la apariencia porque, claro, ¿quién sería capaz de autopegarse, autoflagelarse para comprobar si ha superado el dolor? El tiempo en el que estamos no es un asunto de martirios, no es una época de martirios, y es una época en la que por medio del conocimiento, por medio de la evolución de conciencia, se puede ir teniendo posibilidades de comprobar el nivel de superación que se va haciendo. Y eso lo manejan los maestros, y en la Gran Fraternidad Universal tenemos maestros. Tuvimos al maestro Gil, tuvimos al maestro Mejías, tuvimos otros discípulos directos del maestre, pero como todo esto continúa en una secuencia ininterrumpida, actualmente tenemos maestros directos del maestro Mejías y del maestro Gil, y están en un nivel de maestros también. Entonces, y por supuesto que en esto los que estamos en la Gran Fraternidad Universal podemos distinguir que un maestro al nivel de el reverendo maestro Gil ya es un practicante de yoga que ha llegado al 6º grado. Y los que estamos un poco fuera no tenemos esa idea, pero de alguna manera los que no estamos, de que estamos comprometidos con la Gran Fraternidad Universal y de alguna manera servimos de testimonio, por ejemplo, en el vegetarianismo, somos de repente pequeños maestros, pero pequeños maestros, discípulos de alguien de un nivel cada vez superior. Entonces, también a partir del 4º grado de la iniciación real, ya se le llama maestro al que recibe el nombre de gurú, que ya está en el nivel de instruir a sus hermanos menores. Entonces, hay la posibilidad de que siendo discípulos, siendo aprendices de la yoga, de alguna manera, a los que todavía están, incluso sin comenzar esto, podemos, en la posibilidad de nuestros conocimientos, ir ayudando en ese sentido. Entonces, eso considerado como también una muestra de la empatía hacia nuestros semejantes que desconocen esto, discretamente hacerle llegar el conocimiento, hacerle llegar la posibilidad de que sepan que existen otras posibilidades de vida que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Y dentro de los factores que no favorecen, pues voy a enumerarlos porque parece que el tiempo se está agotando. Factores que perjudican la praxis de la paz en grado supremo o en grado pequeño. Tenemos la tendencia consciente o inconsciente de dominio o manipulación a nuestros semejantes. Esa tendencia de dominio
o de manipulación a nuestros semejantes, yo creo que una realidad que no se puede ocultar. Ahora ya se sabe que no era un asunto científicamente comprobado para bien de la salud, que la pandemia, que a veces escucho decir pandemia y me inclino a decir que era pandemia, vivida con el llamado COVID, si no ha sido un bien para los semejantes, ¿por qué lo lanzaron entonces? Parece ser que tenía otros propósitos. Y eso, bueno, a nivel grande y a nivel de cada país, se ha tenido que vivir una presión y una manipulación de nuestros gobernantes para que asumamos una actitud frente a estas cosas. Y bueno, habían dos posibilidades. Una, de ir a poner el hombro, como decía nuestro Papa, porque es un acto de amor, decía él. Y otra, conozco científicamente que no necesito nada de esas cosas. Entonces no voy. Y tanto una como la otra es una actitud que tiene que asumirse. Y esa actitud que tiene que asumirse a los que no fuimos a poner el hombro, prácticamente se nos quiso manipular, se nos quiso coactar y entonces con uno u otro mecanismo se propendía a presionarnos para que vayamos. Y esa presión ha sido una clara manipulación del prójimo. Entonces, esa tendencia a manipular y a dominar perjudica el propósito de paz. Otra tendencia grande que perjudica el propósito de paz es la tendencia a los bienes materiales y riqueza. Y riqueza extrema, porque quien tiene bienes materiales en abundancia, ¿no? Y nosotros estamos psíquicamente empujados a que pensemos de esa manera. Mientras más tengo, mejor persona soy. Pero parece ser, personalmente, que no está muy acertado. Entonces, quien más tiene, más se preocupa por defender, y claro, no se puede negar que le ha costado esfuerzo, justo o injusto, pero le ha costado esfuerzo. ¿Cómo se dice que, por ejemplo, más gana de manera justa o injusta, más gana un comerciante que un campesino que produce las papas? El campesino tiene que esperar meses para cosechar una papa y el comerciante en un par de días o en una semana gana 3, 4, 5 veces lo que puede ganar un campesino. Entonces me parece que ahí hay un trato injusto de nuestra economía, y nuestra economía nacional e internacional está ligada a la acumulación de bienes materiales y riqueza. Luego, otro factor que desfavorece o perjudica la soberbia, ya sea, por supuesto, consciente e inconsciente, vayamos poniéndole esto: la soberbia, el egoísmo, la vanidad, la irritabilidad, la violencia que nos trae guerras, la ausencia de conocimiento y autodominio. Si todos tuviéramos, o si ese grupo que propicia, porque yo creo que hay un grupo internacional que propicia las guerras. No puedo dejar de pensar de otra manera. Y si alguien me demuestra que es un error lo que estoy pensando, entonces
diré pues que con las buenas razones, bueno, me rectificaré. Pero pienso que hay una fuerza internacional que nos propicia, propicia tensiones para que hayan guerras. Y ahí está el asunto de la ausencia de conocimiento puede ayudarnos a propiciar. Pero si la nación con la que está queriendo propiciarse una guerra frente a la otra tuviese un alto nivel de conocimiento y un propósito de cultura de paz, no se daría la guerra. Porque alguna vez me dije que el nivel de conciencia y la fuerza de voluntad nos ayudarían a salir de este nivel de esclavitud que tenemos. Y entonces, de manera general, se puede decir que a nivel religioso tenemos la alerta de los agentes que perjudican la cultura de paz, que son los llamados pecados capitales, llamados vicios, llamados errores, llamados... Y así, cada pecado capital encierra un poco de otros de componentes un poco más pequeños, cada pecado capital. Y esos pecados capitales, a ver si se me acuerdan, el odio, la lujuria, la pereza, la ira, la soberbia, la envidia. Entonces estos pecados capitales, con todos sus componentes, no favorecen el estado de paz, ni a nivel grande, ni a nivel pequeño. Entonces, el propósito de la reeducación de la humanidad, bien entendido, es ayudarnos a superar todos los errores que se podrían sintetizar en los pecados capitales con la ayuda de las virtudes, de la práctica de virtudes. Llegar a ser un virtuoso sería llegar a ser una persona que ha logrado un buen nivel o el alto nivel de paz. Y la paz personal, como la paz social, se puede decir que resultaría en ser un sinónimo de felicidad. Entonces, la felicidad no puede existir sin paz, pero esa paz no puede existir sin respeto y esa paz no puede y no puede existir también sin justicia. Si hay justicia, si hay respeto, si hay amor, entonces se puede decir que estamos encaminándonos aún a las posibilidades de la paz. Y si todos forman una unidad, podríamos decir que se tiene asegurada la paz. Al respecto de todo esto, si me queda algún momentito, se dice que todo es mental y se puede decir que, por ahora digo, que en casi todo es mental, porque mientras no estemos en el nivel en que podamos hacerlo todo mental, tenemos que considerar que hay otros factores. Todo es mental. Conseguir la paz puede ser un trabajo mental. Y a este respecto, el maestre nos hace saber que en su libro La cultura psicofísica, dice, la mente, el espíritu es creador. O sea que mentalmente, si nos proponemos, con todo lo que ya se ha expuesto, agregándole las posibilidades personales también, nos proponemos mentalmente, y claro, los maestros, pues, ¿cómo decir que no? Se reúnen o hacen meditación para emitir vibraciones que favorecen el estado de paz. Y esas vibraciones nos llegan a nuestra
nuestra mente y nosotros podemos, si estamos sintonizados, podemos proponerlo. Y si este propósito personal sincroniza con el de ellos, se hace más fuerte y entonces cada vez será mejor. Entonces, el poder mental es creador. También, para ir al asunto de las enfermedades, y es que tenemos que hacer el esfuerzo de cultivar la paz, porque si tengo paz personal, tal como lo dice el maestro Gil en su oración, que ahorita la digo completa, un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Ahora, si nosotros hacemos un buen concentrado de ello, es una invitación a un estado de meditación constante en la vida ordinaria que tengamos. Que viene alguien y, qué sé yo, me sorprende y me tira, qué sé yo, un poco de agua. Pero tengo el propósito de, bueno, me hizo saber que hay sorpresas en la vida y que hay que estar listo para sobrellevarlas o superarlas. Y entonces, ese estado mental de el propósito de paz como una meditación perenne nos puede ayudar si la tenemos en cuenta. Y uno de los perjuicios que nos propicia la ruptura de paz es eso, pues que no nos deja estar felices. Y cuando nosotros no estamos felices, no estamos listos para un enfrentamiento, estamos tensos, estamos segregando adrenalina de nuestros riñones que nos está intoxicando si no sabemos cómo descargar. Y entonces, para no tener ese problema, mejor es estar contento, mejor es estar amoroso, mejor es estar de buen humor, mejor es estar, porque de ese modo estamos haciendo que nuestro cuerpo segregue endorfina, segregue serotonina, segregue dopamina y segregue oxitocina, que son las hormonas de la felicidad o del bienestar. Entonces, por esto y por otras cosas más, la invitación de la Gran Fraternidad Universal a una cultura de paz para que la paz personal sea la paz del mundo, la paz del prójimo, y la paz del prójimo busque la paz del mundo. Pues entonces, con estas ligeras ideas, doy por concluida la exposición y agradeciendo a la organización y haberme dado el privilegio de estar reunido con ustedes para estos fines. Gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco Vegas, por su excelente exposición. Ahora, continuando con el cronograma del evento, se dará un espacio de 25 minutos para realizar preguntas, inquietudes o comentarios que pudieran surgir de parte de la audiencia. Pueden escribirlas a través del chat del evento o presionar en el icono de la mano para pedir la palabra y poder expresarla a ustedes mismos. Cada panelista puede responder la pregunta que esté en relación con el tema que abordó. De mi parte, felicito a los exponentes, que ha sido muy buena su exposición, muy clara, nos ha hecho recordar a los maestros en los momentos que nosotros hemos recibido directamente de los discípulos directos del sublime Maestro Avatar. Hemos tenido esa suerte. Y de estar experimentando la entrada de la nueva ley.
Y como dice el hermano Merlin, que lo que nos está sucediendo es provocado, no es cosa de la naturaleza. Y hay que meditar, entregarnos unos minutos para aplacar a nuestros hermanos equivocados, para que nuestro planeta no se destruya. Al hermano Luis también, una exposición excelente, ha tomado unos puntos que realmente yo no lo tenía en mi mente, quizás esparcidos, pero no en conjunto, que lo tomo en cuenta y le agradezco mucho. También a la hermana licenciada, que nos ha dejado para despertar, porque estas conferencias son para seguir estudiando. Nos ayudan a tantos puntos que se han dado, nos ayudan a investigar poco a poco, con libros y con experiencias internas. Los felicito y muchas gracias por haber hecho esta exposición. Muchas gracias, hermana, por sus comentarios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que nos quiera comentar sobre lo que ha podido rescatar de las ponencias? Aló, hola, buenas noches. Buenas noches, hermana Dora. Adelante. Disculpen que no podía manejar bien esto. Bueno, ante todo me uno al agradecimiento, a la felicitación a los ponentes. Efectivamente han sido pues bastante amplios en los puntos que han tocado y básicamente el aspecto de la paz individual y la paz colectiva está pues, como bien lo propugnan, en un cultivo. Cuando cultivamos al ser humano en sus aspectos físico, psíquico, indudablemente hay pues una mayor comprensión y una elevación espiritual. Entonces se trata de una educación, de una comprensión, porque el que no sabe, indudablemente pues no tiene una dirección adecuada. Entonces, cuando en la oración diaria, que lo acaban de mencionar, luego de la cultura psicofísica, cuando decimos un pensamiento de paz cada día, o sea, como dicen, no es un eventual, es cada día. Ya estamos cultivando, muy bien expuso la doctora Juana Revilla, que nosotros si somos más del 60-70% de agua, captamos pues el esfuerzo, las vibraciones externas, los pensamientos, no solamente del entorno, sino de lo que nosotros mismos generamos. Entonces, por eso decimos que es un cultivo, una cultura de paz viene de cultivo y es pues muy interesante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta estas premisas que han sido dadas. Entonces, agradezco también realmente, como dice la hermana Carmen González, la oportunidad de refrescar una vez más la importancia de ese cultivo personal para transmutar hacia el entorno nuestro ese estado de equilibrio, ese estado de paz. Muy buenas noches y muchas gracias. Como las conferencias, las tres conferencias han estado bastante claras. Y la hermandad no tiene preguntas. Bueno, hemos llegado al final de este enriquecedor evento y como conclusiones finales de este panel foro por el Día Internacional de la Paz,
podemos rescatar las siguientes conclusiones. La paz empieza con pequeños actos cotidianos, como la forma de tomar los alimentos, y también a través de algunas prácticas disciplinarias y cotidianas. Por ejemplo, la práctica de tomar al iniciar la mañana un vaso de agua recibiendo los rayos del sol. Así se carga el agua con la energía y paz para iniciar el día. También la práctica de las posturas del yoga y gimnasia psicofísica nos permiten estar en mayor armonía con nuestro cuerpo y con el universo. La paz no se puede comprar. Debemos tener un poquito de paz interna y externa para poder darla al mundo y no dañarnos a nosotros mismos. La paz también se refleja en la maestría de las emociones. La respiración consciente nos permite lograr esta maestría. Como se dice en la Gran Fraternidad Universal, respirar es vivir. Respiro bien, vivo mejor. Se invita a todas las personas a una meditación diaria por la paz del mundo a través de la oración diaria de la paz, enseñada por el maestre Alfonso Gil Colmenares. Un pensamiento de paz cada día, en mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente y paz en el alma. Ya que es necesario plantearnos como propósito diario vivir con una cultura de paz en cada momento del día. La serenidad que no es estar inamovibles, sino estar en alerta constante para no perder nuestro equilibrio ganado por los diversos avatares diarios. Y como conclusión final, autoevaluarnos constantemente en el autocontrol que adquirimos con la práctica de la cultura de paz. Practicar la empatía, discreción y prudencia en nuestras relaciones con nuestro prójimo y semejantes. Al ayudarlo en lo que todavía no comprende o desconoce, para darle las posibilidades de que mejoren su calidad de vida. Con esto, hermanos, hemos llegado al final de nuestro panel, agradeciendo de todo corazón a nuestros estimados panelistas por compartirnos en este día de importancia cósmica como es el equinoccio, estos mensajes que nos nutren y ayudan a vivir con mayor armonía con nosotros mismos y con los demás. Como menciona la oración de la paz diaria que nos legó el venerable maestro Alfonso Gil Colmenares. Es la práctica de la oración de este maestre la que nos ayudará a hacer una disciplina diaria para alcanzar esa paz, que no es un regalo, que no se negocia, que es simplemente una práctica que nos va a llevar a ese estado. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Pax.